Buenas tardes a todos. Creo que la sesión pasada definí este concepto de los rayos, ¿no? Voy a definir o le llamaré rayo a lo que sería una línea imaginaria que representa la trayectoria del rayo de luz. Si ustedes recuerdan el láser, por ejemplo, si ustedes piensan en una luz láser cualquiera, cuando ustedes la encienden esa luz y, por ejemplo, en la noche, ¿no? En un lugar donde no haya tanta luz. En la noche es posible ver parte del haz de luz porque en el aire hay partículas en suspensión, ¿no? Y esas partículas en suspensión reflejan la luz y entonces permiten hacer visible el haz de luz. Tengo este láser que les mostré el otro día, si lo recuerdan. Es un láser verde de potencia. Hay que tener cuidado cuando uno opera con este tipo de equipos porque son peligrosos para la vista. Entonces, ustedes no ven el haz, ¿no? Pero usando este material mágico, vamos a tratar de que se vea. Sí se ve. Eso es por las partículas de agua, ¿cierto? Sí, del material que trae el spray. Les decía que si ustedes se imaginan la trayectoria del rayo de luz, si pudiéramos trazar la trayectoria de este haz de luz en la dirección en la cual se está propagando la luz, entonces a eso le vamos a llamar rayos. Y los frentes de onda son perpendiculares a estos rayos. Entonces en esta figura aparecen representaciones de rayos y perpendiculares a esos rayos entonces tenemos superficies que son frentes de onda. Entonces aparecen en particular dos tipos de frentes de onda que ya vamos a discutir, las que son planas y las que son esféricas. En realidad las que son planas las discutimos en la sesión pasada, ¿no? Entonces los rayos van a representar la trayectoria de la luz. ¿Profe? ¿Sí? ¿Quién ahí? Yo, Nicolás. Dime. Hay algo que no me queda muy claro aún, y es que la luz se mueve, literalmente se mueve hacia arriba y hacia abajo perpendicular hacia donde avanza. Como... No, a ver, la luz no se mueve. La luz no se mueve. Lo que, de hecho, en estricto rigor, no hay nada que se mueva. Porque, de acuerdo con el modelo teórico que discutimos en la sesión pasada, que era el modelo de onda electromagnética, son los campos los que están oscilando. Los campos ya existen en el espacio. En todo el espacio existen los campos electromagnéticos. Y la perturbación que se produjo en las partículas que originaron ese campo, que están en alguna parte del universo, hace que el campo fluctúe en el espacio. Y eso nuestro ojo lo interpreta como luz. Ah, ya. Entonces, en estricto rigor no hay nada que se esté moviendo. A diferencia, por ejemplo, cuando uno habla de la onda en la cuerda, un elemento de cuerda puede estar perfectamente oscilando hacia arriba y hacia abajo, Sí. ¿no? Un anillo, por ejemplo, del resorte que mostré en la clase pasada. Ese anillo podría estar subiendo y bajando, entonces hay algo tangible que efectivamente se está moviendo, pero que no se está desplazando con la propagación del fenómeno, ¿no? O sea, los anillos Sí. oscilan en su posición, pero no se mueven. En este caso, lo que oscila en su posición son los campos, pero esos campos no se están moviendo. Ahora, una cosa es lo que ocurre en el mundo de la física y la otra es la interpretación que le da nuestro cerebro. Son dos cosas diferentes. Entonces, en el caso de la luz, si bien es cierto uno ve un rayo, uno no ve el rayo moverse. El rayo es instantáneo. Uno enciende la luz o el láser o lo que sea y esa luz ilumina todo el espacio en el cual se esté propagando la onda simultáneamente. Por lo menos a escala humana eso es simultáneo. Entonces uno no alcanza a ver el rayo de luz avanzando, ¿no? Entonces les decía que en un medio que vamos a llamar homogéneo, los rayos son líneas rectas. Ahora, ¿qué vamos a llamar un medio homogéneo? Bueno, en realidad para eso tenemos que saber de qué va a depender, de qué propiedades del medio va a depender de que el rayo sea recto, ¿no? Pero vamos en primera aproximación a suponer que los medios
Homogéneos son aquellos que sus condiciones no cambian mucho durante el tramo en el cual la luz está recorriendo. Por ejemplo, temperatura. Temperatura puede ser un factor relevante. Presión. Ahora, si estamos en la atmósfera, por ejemplo, donde hay un gas, esas variables están conectadas a través de una ecuación de estado. Entonces, si la temperatura, por ejemplo, en el medio, o la presión o la densidad cambian, entonces es posible que entonces ya no estemos en presencia de un medio homogéneo. Cuando hay dos medios transparentes y la luz recorre estos dos medios, en el lugar, en la interfaz, en esta frontera que hay entre los dos medios, que le vamos a llamar la interfaz, el rayo se quiebra. Lo vamos a ver enseguida. De esa forma. Entonces viene el rayo, estamos suponiendo que el medio es homogéneo, o que los dos medios son homogéneos, pero son medios diferentes. Entonces la luz se propaga de manera rectilínea en un medio, se propaga de manera rectilínea en el otro medio, pero en el cambio de medio hay un cambio de la dirección del rayo, o de la inclinación del rayo. A eso se refiere con que en la frontera o en la interfaz el rayo se quiebra. Ahora, en un medio inhomogéneo, la luz se propaga de manera curvilínea. En un medio inhomogéneo, entonces, las trayectorias son curvas. Y el hecho de que las trayectorias sean curvas va a explicar una serie de fenómenos que tal vez algunos de ellos ustedes ya conocen, pero que vamos a discutir en su momento. Para eso, visto que acabo de comentar de que cuando el rayo o la luz pasa de un medio a otro, el rayo se quiebra, entonces vamos a hablar de esos fenómenos que se llaman la reflexión y la refracción. Entonces imaginen un láser similar al que le acabo de mostrar, ¿no? Aquí a la izquierda aparece entonces un láser que está en el extremo superior, es de color rojo, y ese rayo láser ingresa a este medio, aquí en donde se ve este contenedor, y en el fondo hay un espejo. Entonces se observa que el rayo, que viene de manera recta por el medio, al encontrarse con el espejo, se refleja. Se le llama reflexión a este fenómeno. Los rayos no chocan, la luz no choca, sino que se refleja. Entonces la luz, cuando viene de un medio y se encuentra con un espejo, se refleja. Entonces aquí sería algo así como que la luz va en esa dirección y al llegar aquí al espejo, el espejo lo que hace es cambiar su dirección. Profe, ¿Sí? acá Matías, Matías, dime. ¿se refleja con la misma intensidad? En principio debiera ser con la misma intensidad. Ahora, si el espejo está compuesto por algún material absorbente, pudiera ser que no, pero en general debería ser con la misma intensidad. Ya, gracias. Bueno, lo que les estaba contando recién, ¿no? Lo de la refracción. Para que el rayo se vea ya en un medio transparente tiene que haber partículas en suspensión o algo así, ¿no? O sea que estos contenedores están hechos de manera intencional para que se vean como se ven. O sea, normalmente uno no vería el rayo o el haz, ¿no? Entonces tenemos acá que el haz recorre un primer medio, vamos a ponerle aquí un número 1, y al pasar a un segundo medio, entonces hay un cambio en la inclinación del haz. Entonces lo que había descrito antes como que el rayo se quiebra. Entonces vamos a hablar aquí de un fenómeno que se llama la reflexión a la izquierda, reflexión, y la refracción a la derecha. ¿Sí? Este cambio en la dirección del haz se le llama refracción. ¿Sí? En la reflexión igual a veces se considera reflexión o no. Tú dices que, perdón, tú dices que ocurriera las dos cosas. Claro. Sí, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Ah, ya. En general, como ¿quién me habló recién? Tamara. Ya, en general, como estaba justamente mencionando Tamara, van a ocurrir los dos fenómenos. O sea, el haz que incide, vamos a llamar haz incidente, al que viene directamente desde la fuente lumínica, que en este caso sería el láser, y al llegar a la interfaz, que sería esta línea que voy a tratar de trazar de manera recta, que no se ve ahí, ¿no?
Al llegar a la interfaz, lo que ocurre es que el rayo se quiebra y se refleja simultáneamente. Entonces aparecen los dos fenómenos. El rayo que vamos a llamar reflejado, que se devuelve al mismo medio del cual provenía, pero solo que en una dirección diferente. Si teníamos un medio 1, un medio 2, ambos medios transparentes, entonces el rayo que vamos a llamar reflejado es un rayo que se mantiene en el mismo medio del cual provenía la luz. Y en cambio en el refractado lo que ocurrió es que la luz pasó a un segundo medio. Ahora uno puede probar experimentalmente que los ángulos que ocurren aquí siempre se suelen medir desde la línea perpendicular a la interfaz, que se llama la línea normal. Los ángulos estos de acá, a este le vamos a llamar teta de incidencia, a este le vamos a llamar teta reflejado, y este de aquí le vamos a llamar teta transmitido. No, lo conté mal, es de acá respecto a la normal, ¿no? Le vamos a llamar este otro teta transmitido o teta refractado. ¿Listo? Ahora, les decía que experimentalmente uno puede probar que el rayo se refleja en el mismo ángulo respecto a la normal que el ángulo de incidencia. Entonces se va a cumplir lo que vamos a llamar las leyes de la reflexión y de la refracción. La ley de la reflexión lo que dice es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, y además la ley de la refracción, que se llama la ley de Snell o la ley de Snell-Descartes, dice que, o define este concepto, dice que N1, que voy a explicar enseguida qué es lo que es, N1 seno de teta 1 es igual a N2 seno de teta 2, donde los N se le llama índice de refracción. Lo voy a explicar enseguida qué es lo que es. Aquí el teta I corresponde, o sea, el teta 1 corresponde al ángulo de incidencia en el medio 1 y el teta 2 corresponde al ángulo refractado en el medio 2, de acuerdo con los dibujos que acabo de hacer. A la izquierda está la nomenclatura, ¿no? En esto de acá. Ahora, les decía que hay algo que se llama el índice de refracción, que no he definido aún, y que tiene un cierto valor para un determinado medio. Entonces aquí en esta tabla aparece una serie de materiales transparentes con sus respectivos índices de refracción. Vean que todos los índices de refracción en general son mayores que 1. Hay casos particulares en los cuales eso no ocurre, pero en general los índices de refracción son mayores a 1. Cuando sea n igual 1, vamos a hablar del vacío. N igual 1 va a ser el vacío. Y vean que el caso del aire, el caso particular del aire, es muy cercano al valor del vacío. Y bueno, otra cosa, parece que alguien me habló, ¿no? Sí, es una C lo que está acá. Si no quedó claro que era una C, ahora lo corrijo. Eso es una A. Bueno, les decía entonces que aparecen una serie de materiales transparentes y aquí aparecen unos materiales transparentes que están en nuestro ojo humano. Vamos a poner aquí ojo. Son materiales que están dentro de nuestro ojo y vean que todos tienen valores por lo menos hasta el primer decimal similares, excepto el cristalino, a 1,3, ¿no? Con algunas variaciones en los siguientes decimales, pero en primer decimal son todos cercanos al 1,3, excepto el cristalino, la parte central del cristalino. Vamos a hablar del ojo en un momento, no ahora. Hasta acá, preguntas, comentarios. Lo que estoy hablando es netamente descriptivo, ¿no? Es empírico observacional. No he definido todavía qué es lo que es este índice de refracción. El origen de la ley de Snell se puede explicar al menos de tres maneras diferentes. Una de ellas es
por ejemplo, considerar que en la interfaz se tienen que cumplir condiciones de contorno de los campos eléctricos y magnéticos. Recuerden que la ecuación de onda es una ecuación diferencial. Entonces se tienen que dar condiciones de continuidad en las fronteras de los medios. Entonces eso es una forma en la cual uno puede deducir la ley de Snell. No la voy a hacer, pero la vamos a usar en algún momento. O sea, vamos a hacer unas deducciones de este tipo en algún momento, pero no lo voy a hacer en la clase de hoy. Otra forma es que, si ustedes conocen el principio de Huygens, entonces se aplique el principio de Huygens cuando la onda va alcanzando, los frentes de onda van alcanzando el medio de la interfaz, perdón, cuando van alcanzando la interfaz. Y esto lo tienen que haber estudiado en una asignatura previa a esta, así que no le voy a dedicar tiempo a eso. Y la tercera forma es lo que se denomina el principio de Fermat. Bueno, lo primero que voy a hacer es definir lo que acabo de llamar como índice de refracción. El índice de refracción está relacionado con la rapidez de la luz en el medio. Entonces vamos a definir n, el índice de refracción, como la razón de la rapidez de la luz en el vacío dividido por la rapidez de la luz en el medio. Entonces v sub p es la rapidez de la luz en el medio, que obviamente si estamos en el aire va a ser la rapidez de la luz en el aire, si estoy en el agua va a ser la rapidez de la luz en el agua, y de esa misma forma. Entonces, índice de refracción, concepto de índice de refracción. Ahora, ¿de dónde proviene? Les decía recién ¿de dónde proviene la ley de Snell, ¿no? Eso es lo que uno quisiera de alguna manera poder identificar, ¿no? Y para eso los voy a llevar a este experimento. Pensemos que esto de acá, este dibujo, en este dibujo lo que tengo es arena y agua. Entonces pensemos que estamos en el borde de una playa. Entonces esto que está aquí es arena y esto de acá es mar o río, lo que ustedes quieran. Entonces ocurre que en A hay un salvavidas. Y este salvavidas ve que en B hay una persona ahogándose. Entonces vamos a poner aquí un bañista. Hay una persona que se está ahogando en el punto B. Entonces la pregunta es, aquí salen dibujadas 3 posibles trayectorias, pero pudieran haber otras. ¿Cuál sería la mejor trayectoria para que el salvavidas salve a la persona en el menor tiempo posible? O sea, la más rápida es una línea recta que une los dos puntos. Ya. Pero también depende de la velocidad en que se puede mover en la tierra o en el mar. En la arena debería poderse mover más rápido. Entonces, la propuesta, hay una propuesta aquí que no está, que sería la línea recta, ¿no? Vamos a tratar de dibujarla dentro de mis posibilidades lo más recta posible. Hay una trayectoria que no está dibujada y que es la trayectoria recta, ¿no? A ver, de los que están conectados me pueden responder por el chat. ¿Quiénes estarían porque la mejor trayectoria es la línea recta? Veamos acá qué me ponen. Pero si lo está viendo desde el punto A no va a saber, no puede irse de manera recta, porque no lo va a ver de manera recta. Perdón, no entendí. ¿Por qué no se podría seguir la trayectoria recta? Porque él lo está viendo desde el punto A, así que lo que él ve recto realmente no está recto. Esto es arena y esto es playa. Entonces, imagínense usted en el costado de la playa, en la arena, y ven una persona en el agua. ¿Por qué no podría ir de manera recta? Podría tratar de avanzar más por la arena, que supuestamente va a andar más rápido, ¿Ya? y recorrer lo menos posible por la parte del agua que va más lento. Ya, perfecto. O sea, tú dices que sería una trayectoria que tampoco está dibujada acá, ¿no? Vamos a ver si puedo dibujar. Claro, o sea, no sé, podría ser la de la derecha quizás, porque recorre más por la arena Ya, para llegar. podría ser algo no sé. así, dices tú, por ejemplo. Algún punto por aquí
y de aquí Claro. Y de ahí es de línea recta como a B, no sé. hacia acá. Claro. Ya. De los que estaban por la línea recta, ¿quiénes, por favor, ahí en el chat pongan +1? ¿Quiénes están de acuerdo con la línea recta? Más que saber quién son, me interesa saber cuántos son. Ya, parece que la línea recta no es tan popular como yo pensé, ¿no? Cuando uno elige la trayectoria recta, en realidad, ¿qué está pensando? ¿Qué es lo que está optimizando? La velocidad constante. Ya, Distancia. la distancia. Fernando puso la distancia, Lucas puso menor distancia. Ya, exactamente. Cuando uno prioriza la línea recta, lo que está minimizando es la distancia. Pero en este problema, lo que nos interesa minimizar es ¿qué cosa? Tiempo. Tiempo. El tiempo. Fernando decía la velocidad. Lo que nos interesa minimizar es el tiempo, porque aquí el tiempo significa, o puede significar, la vida de una persona, ¿no? Entonces aquí lo que estamos optimizando no es la distancia, sino que el tiempo. Cuando uno piensa en la línea recta, está optimizando entonces la distancia. Pero aquí lo que nos importa es llegar más rápido. Y en general, excepto que uno sea, no sé, Michael Phelps, uno corre más rápido de lo que nada. Tengo mis dudas con algunos seres humanos en particular, pero en general el ser humano debiera correr más rápido de lo que nada. Estamos hablando de una persona íntegra, ¿no? Con salud y con sus 2 piernas y sus 2 brazos sanos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese supuesto, lo lógico sería que se avanzara lo que más se pudiera por la arena, que se corre más rápido, y lo mínimo posible por el agua. O a priori uno pensaría en eso, ¿no? En realidad, entonces lo que nos importa aquí es la velocidad, saber cuál es la razón de velocidades en los 2 medios. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a borrar, voy a borrar todos los dibujos y voy a dejar solo uno que debería marcar una trayectoria. No sabemos exactamente dónde es el punto, vamos a poner aquí un punto P, que es donde la persona debiera entrar al agua. Ahora, es la ubicación de este punto P se obtiene por optimización. ¿Alguien sabe lo que es la optimización, no? Optimizar la mejor ruta desde A hasta B. Se podría hacer en este caso, teniendo en cuenta que A está en un medio de arena y B está en otro medio, haciendo Pitágoras con respecto a desde A hasta el punto de división entre el medio A y el medio B. Claro, hasta pero el ¿cómo punto B. sabes tú que el punto P está más a la izquierda o está más a la derecha? De donde yo lo En dibujé. realidad no, en realidad no lo sé, pero sí sé que la hipotenusa va a estar a una distancia en la cual sea menor. Claro, pero es que tenemos 2 triángulos. Pero quizás minimizar la distancia entre P y B. Pero no sabemos necesariamente si esa es la solución correcta. Esto es un problema que tiene que ver con máximos y mínimos. Y se obtiene por multiplicadores de Lagrange. Para los que sepan optimización o los que han tenido sus cursos de matemáticas anteriores lo sabrán, que es lo que son los multiplicadores de Lagrange. Bueno, en el fondo, que lo que tengo que hacer es minimizar el tiempo, ¿no? Entonces aquí en el apunte, sin entrar en los detalles matemáticos, porque están hechos aquí en el apunte, que ustedes les mandé en una clase anterior, está hecho el cálculo, ¿no? Que es tomar los tiempos y después tomar las derivadas y optimizar respecto de eso. Y de ahí se obtiene, y esto es lo relevante, se obtiene una relación. Para saber dónde está el punto P, se obtiene esta relación que optimiza el tiempo. Y esa relación ya les podrá parecer conocida, ¿no? ¿Les parece conocida o no les parece conocida? Es la de reflexión. Exactamente. Si yo multiplico por C, voy a tener N1 acá y aquí voy a tener N2, ¿no? Los índices de refracción. No estoy diciendo que el problema sea igual, matemáticamente sí lo es. Son problemas diferentes, pero matemáticamente nos da la misma solución. Usando el principio de Fermat sin haber hecho ninguna de las cosas anteriores, ¿no? Porque el principio de Huygens ya lo tienen que conocer de una asignatura anterior y eso lo tienen que haber hecho. De las condiciones de contorno, una cosa muy muy matemática. Bueno, en realidad también el principio de Fermat es muy matemático. Pero
es una forma relativamente simple porque, claro, el ejemplo del bañista nos permite hacernos una idea, ¿no? de que la trayectoria recta no es la óptima. Entonces eso nos permite entender por qué los rayos de luz se quiebran. Y eso tiene que ver con la rapidez de propagación en los medios. Ahora pensemos en un rayo de luz monocromática. Dije la clase pasada que, por ejemplo, la luz láser es un tipo de luz cuasi monocromática, ¿no? Entonces, en el caso del rayo de luz, si pensamos que tiene longitud de onda lambda 0 en el vacío, entonces lambda 0 es la longitud de onda de este rayo monocromático, pero en el vacío. Entonces, cuando pasa del vacío a un medio transparente, que tiene este índice de refracción aquí denotado por NMAT, entonces ocurre que el color del láser no cambia. No sé si... A ver, vamos a volver atrás. Vean que en estos ejemplos, en los tres ejemplos que están acá, por ejemplo, en el de la refracción de arriba a la derecha, ¿no? El rayo es de color rojo y al pasar al medio 2 sigue siendo de color rojo. En el ejemplo de abajo a la izquierda, el rayo es de color verde y sigue siendo de color verde en el segundo medio. Entonces no hay un cambio de color y el color está asociado a la frecuencia. Entonces eso significa que cuando el haz de luz monocromático pasa o cambia de medio, entonces la frecuencia no cambia. ¿De qué depende la frecuencia? La frecuencia depende de la frecuencia de oscilación de las partículas que produjeron la perturbación de los campos en alguna parte del universo que no necesariamente nosotros sabemos dónde es. Entonces la frecuencia está dada por la oscilación de las partículas. En cambio la longitud de onda no. La longitud de onda va a estar dada por el índice de refracción. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos ahora encontrar una expresión para la longitud de onda de la luz monocromática cuando pasó al segundo medio? Lambda 0, ¿cómo estaría dado? Me dice Lucas, sería rapidez por frecuencia. En realidad uno lo puede plantear de la siguiente manera. La rapidez debiera estar dada por la longitud de onda partido por el periodo, ¿no? Y 1 sobre el periodo es la frecuencia. Entonces esto es lambda 0 por f. Y de ahí llegamos a la expresión que es lo que me decía Lucas acá en el chat, ¿no? Que lambda 0 va a ser c partido por la frecuencia. ¿Listo? Ahora, en el medio, la longitud de onda en el medio, lambda, va a ser la rapidez de propagación de la luz en ese medio partido por la frecuencia. ¿De acuerdo? Pero la frecuencia en los dos casos es siempre la misma. Esta frecuencia y esta frecuencia acá son la misma, no cambió. Entonces, como no cambió, las puedo reemplazar, ¿no? De aquí la frecuencia, o 1 partido por la frecuencia, es lambda partido por la rapidez de propagación. Entonces aquí me queda, mezclando estas dos cosas, me queda que lambda 0 es igual a c, 1 sobre f es entonces lambda partido por b sub p. Y habíamos dicho que, ¿cómo se definía el índice de refracción? ¿Alguien que me lo recuerde? Era velocidad al vacío partido en velocidad al medio. ¿Ya? O ¿Seguro? sea, C partido en BP. Ya. Entonces esto sería n del material por lambda, ¿no? Entonces finalmente lambda es que nos tiene que la longitud de onda en el medio va a ser ¿qué cosa? Va a ser la longitud de onda en el vacío
partido por n del material. Donde lambda 0 corresponde a la longitud de onda en el vacío. Ahora, le había dicho también en general que el índice de refracción es mayor que 1, ¿no? Y eso sale más o menos claro de aquí de la definición, donde está C sobre V sub P, en esta zona de aquí. En general, la rapidez del medio, de la luz en el medio, no es mayor que la rapidez en el vacío. Entonces, esto es mayor que 1, y al ser mayor que 1 significa que la longitud de onda en los medios transparentes disminuye respecto de la longitud de onda en el vacío. ¿Hay algún material que el n del material sea menor a 1? Tú dices que del n menor que 1, sí, bajo ciertas frecuencias, en cierto rango de frecuencia, sí. Sí hay. No es común, pero hay. ¿Qué pasaba entonces en los medios inhomogéneos? ¿Se acuerdan cómo era la luz en los medios inhomogéneos? ¿Cómo se propagaba? ¿O cómo eran los rayos? Eran curvos, ¿no? Me imagino que todos saben lo que está en este dibujo, qué es lo que es, o qué representa, ¿no? ¿Lo han visto alguna vez? Supongo que sí, alguna vez, ¿no? A veces uno lo ve en la carretera. Un espejismo. Ya, exactamente. Uno lo ve en la carretera, por ejemplo, en verano, cuando hay sol, ve que aparece el reflejo de las cosas en el piso. En este caso aquí se ve el reflejo de los vehículos y de los árboles, ¿no? Y pareciera, o nos hace parecer, como que aquí hubiera agua. Entonces, si hubiera agua, lo que estaríamos viendo sería aquí la reflexión, ¿no? Si en esta superficie hubiera agua, estaríamos viendo la reflexión de estos objetos. Pero en realidad no hay agua ahí. Entonces, cuando no hay agua, pero parece que hay agua, lo que está ocurriendo es lo que se denomina un espejismo. Y hay otros tipos de espejismo. Por ejemplo, en este de acá, es menos frecuente que el de acá, pero ocurre, que es el espejismo en el cual se ve invertida una parte de la imagen, ¿no? Vean que esto de aquí, esto que está aquí, es lo mismo que está acá, pero invertido. Eso también es un espejismo. Ahora, ¿cómo se explican los espejismos? Bueno, a través de la refracción en medio inhomogéneo. Habíamos dicho que cuando el medio no era homogéneo, entonces los rayos de luz no eran rectos. Y en general esto ocurre cuando hay inversión térmica. Por ejemplo aquí, inversión térmica. O aquí, que la temperatura en esta región, aquí la temperatura es mayor que acá arriba. ¿Por qué? Bueno, porque el sol está calentando el piso, ¿no? Entonces ocurre que el rayo que viene, pensemos en alguno de estos árboles que están acá, ¿no? Los rayos que vienen, pensemos por ejemplo en el extremo del árbol, del extremo superior, vienen acá, siguen esta trayectoria curva, pero nuestros ojos ven provenir el rayo de esta línea recta que está trazada aquí, y por lo tanto vemos como que el árbol estuviera invertido. Entonces, nosotros vemos provenir la luz de una región diferente de donde realmente proviene. Y eso se debe a que los rayos nos están propagando de manera rectilínea. Y de la misma manera, en el caso de los espejismos superiores, como el que está acá, ocurre algo muy similar. Una bella tarde, donde uno vaya a ver la puesta del sol, uno ve cuando el sol se está poniendo en el horizonte, ¿no? Eso, bueno, estamos suponiendo que está en las condiciones como está ahí, que está despejado, que el horizonte se ve. Bueno, ocurre que el sol no está en esa posición. Pero les voy a mostrar antes un típico espejismo que ocurre con el sol, que es un espejismo superior. Es relativamente simple de fotografiar bajo ciertas condiciones. Esto de acá, que se ve acá arriba, es un espejismo superior, como el del barco que habíamos visto antes. Eso es el sol, un trozo del sol. Igual como acá arriba, en el del barco. ¿Y por qué les decía que el sol en realidad no está en el horizonte? Porque la atmósfera es un medio inhomogéneo en general. La atmósfera cuando recorre distancias grandes, ¿no? Entonces, ocurre que si nosotros estamos parados aquí sobre la superficie de la Tierra,
y vemos hacia una estrella, la posición de la cual nosotros vemos venir la luz, no es exactamente la posición real de la luz. ¿Por qué? Porque el aire ha comportado como un medio homogéneo. Entonces, al comportarse como un medio homogéneo, el rayo de luz o el haz de luz se propaga de manera curva en la atmósfera y nosotros vemos venir entonces la luz como si se propagara en línea recta en una posición diferente. Entonces los objetos del cielo están en una posición aparente, no en la posición real. Y eso pasa con el Sol. El Sol, cuando uno lo ve aquí en el horizonte, en realidad el Sol ya está bajo el horizonte. Y producto de que la luz se propaga de manera curvilínea, nosotros podemos verlo a pesar de que está bajo el horizonte. En la imagen, en esa imagen, o sea, en esas imágenes, ahí ya se supone que la estrella no está en la posición que nosotros la vemos. Pero por ejemplo, en los espejismos de arriba, nosotros vemos tanto por ejemplo, en la del árbol, vemos al árbol en su posición y vemos aparte el espejismo. Claro, porque aquí, en este caso, tú estás viendo de manera directa el objeto. O sea, tu visión te permite ver de manera directa a este objeto. O sea, no todos los rayos van a seguir esta trayectoria curva. Ah, ya, perfecto. O sea, porque distancia. Cada punto del objeto emite rayos en todas direcciones. Y unos van a llegar de manera rectilínea, los que están lejos del suelo, pero los que iban dirigidos hacia el suelo, producto de que la cercanía del piso es un medio inhomogéneo, entonces el rayo se curva y ahora nos llega luz de diferentes direcciones. Una del objeto real y otra del objeto producto de la refracción en el medio homogéneo. Supongamos que esto de acá representa la atmósfera. Esta región de aquí representa la atmósfera. Entonces aquí tenemos vacío. Y aquí tenemos la atmósfera, pero con diferentes condiciones. Entonces vamos a suponer que en esta primera capa la atmósfera tiene un índice de refracción N1, porque es un medio relativamente homogéneo, pero la capa adyacente no es un medio homogéneo respecto a la primera. Entonces le vamos a poner N2. Es homogénea consigo misma, pero no con la capa anterior ni con la subsiguiente. Y aquí vamos a tener un N sub I y al final acá vamos a tener un N sub N. Entonces, de alguna manera, el índice de refracción va cambiando durante la trayectoria del rayo. Y entonces la atmósfera se comporta como que fueran varios medios diferentes. Entonces, en cada uno de esos medios ocurre una refracción. Entonces, tenemos un ángulo de incidencia, un ángulo de refracción, que va a ser a su vez el ángulo de incidencia para el medio siguiente, y el segundo medio va a estar refractado. Entonces, cada vez que el medio cambia de una capa a la subsiguiente con un índice de refracción diferente, entonces se produce un quiebre del rayo, lo que nos hace parecer a gran escala como que la trayectoria de la luz es curva. Hay otro tipo de refracción que se llama la refracción diferencial cromática. Probablemente todos ustedes han visto esa figura, la de Isaac Newton o alguna similar, haciendo pasar la luz del sol a través de un prisma. Y ocurre que cuando la luz pasa a través de un prisma, entonces la luz se descompone en colores. ¿Los arcoíris? Sí, el arcoíris está relacionado con esto mismo, pero la diferencia es que el arcoíris, o sea, si aquí nosotros vemos la luz viene de una dirección, ¿listo? Está el observador acá. Entonces nosotros vemos que la luz pasó a un segundo medio. Pero en cambio aquí el sol no está por este lado. El sol no está a ese lado, sino que está a nuestras espaldas. O sea, para mirar el arco iris nosotros tenemos que mirar la dirección contraria del sol. En cambio aquí el sol está acá. ¿Listo? O sea que aquí, de alguna manera, la luz del sol que iba en esa dirección se tuvo que devolver para que nosotros la pudiéramos volver a ver, ¿no? Vamos a poner aquí, voy a poner la punta de una flecha así. Entonces me pregunta Cristóbal si no se puede ver un arcoíris en contra del sol. No, el arcoíris siempre está en el lado opuesto del sol. En esta imagen aparecen dos arcoíris. Uno que se llama el arcoíris primario y uno que se llama el arcoíris secundario. ¿Listo? Entonces son fenómenos similares, tienen la misma explicación física, pero el del arcoíris es más complejo. Y vamos a ver por qué es más complejo.
Porque en esta región donde está ocurriendo la refracción está lleno de gotas de agua. Entonces hay dos medios, el aire y el agua. Y entonces en esas gotas de agua ocurre una reflexión al interior de las gotas. Entonces entra la luz en esta dirección. Dentro de la gota, aquí ocurre una refracción. Lo dibujé mal, pero es la línea que es tangente en ese punto. Va a ser así. Entonces hay un ángulo de incidencia y entonces la luz se quiebra. Y aquí en esta otra cara ocurre una reflexión. Vamos a poner aquí reflexión. Que vamos a ver después que es un tipo especial de reflexión que se llama la reflexión total. Entonces, en este proceso salen los colores con un ángulo, el ángulo resultante total es diferente para el color violeta, que está en un extremo, y para el color rojo, que está en el otro. Hay 2 grados de diferencia. Entonces, por ejemplo, una gota que está aquí, una gota que está en la parte superior del arco iris, nos manda solamente la luz roja, porque la luz violeta va en otra dirección. Y en cambio, en el otro extremo, hay una gota que manda su luz roja en una dirección diferente de nuestra vista, pero el color violeta va hacia acá. Entonces hay una región acá, hay toda una región, que la voy a volver a pintar, en la cual está lleno de gotas, y esas gotas nos van mandando, o sea, cada gota manda todos los colores, pero en nuestra dirección solo manda uno. Entonces hay una región de gotas ahí. Y esto está pasando en todas las direcciones. Y centrado en nuestra posición a un radio constante, por eso que se ve un arco. Si no estuviera el horizonte, nosotros veríamos un círculo. Si nosotros estuviéramos en el aire o estuviéramos en la punta de una montaña, veríamos un círculo. O sea, un círculo de colores, ¿no? Un anillo de colores. Que es un arco porque, claro, está limitado por el horizonte. Ahora, ¿a qué se debe esta separación de los colores? ¿Por qué los colores se quiebran en un ángulo diferente? Aquí se ve, ¿no? En esta zona de aquí, en la primera refracción, porque hay 2 refracciones, una cuando la luz entra a la gota y la segunda es cuando la luz sale de la gota. Entonces, en la primera, que es cuando la luz entra a la gota, se ve que los colores se quiebran en ángulos diferentes. Y esto uno lo puede demostrar experimentalmente en el laboratorio. Si ustedes lanzan a un material acrílico un rayo de luz de un color y un rayo de luz de otro color con el mismo ángulo de incidencia, los rayos salen con un ángulo refractado diferente. Y eso se puede medir. No hay otra explicación de que la luz se propague de manera diferente o con rapidez diferente o en diferentes colores. Entonces, de alguna manera, el índice de refracción n es función de la longitud de onda. Si el índice de refracción no depende del color o de la longitud de onda, entonces no va a ocurrir este fenómeno. Y si ocurre este fenómeno es porque el índice de refracción cambia con la longitud de onda. Aquí en esta gráfica está la longitud de onda, y aquí hay algunos materiales transparentes para que vean que el índice de refracción en una región del espectro tiene un valor diferente que en otra. Tienen valores diferentes. Eso explica también por qué vemos en los eclipses de luna, vemos la luna de color rojo. Profe, ¿Sí? no entendí por qué se separaba la luz en varios colores. ¿De qué depende que la luz se quiebre cuando pasa de un medio a otro? ¿Cuál es la causa física que produce eso? Índice de refracción. Ya, esa respuesta es la respuesta de orden cero, que yo le llamo respuestas de orden cero. Es como cuando uno dice ¿por qué las cosas caen? Y alguien responde por gravedad. Sí, pero es una respuesta insatisfactoria. ¿Qué está detrás o en el ADN del índice de refracción? La velocidad. La rapidez. Vamos a hablar de rapidez en este caso. ¿La rapidez de qué cosa? De la luz en ese medio. Ya, la rapidez de la luz en ese medio. Entonces ocurre que si los diferentes colores se quiebran en ángulos diferentes al pasar de un medio a otro, ¿cuál debe ser la causa que está detrás? De su índice de refracción y de la absorción que tenga el medio. Ya, es que el índice de refracción es una respuesta insatisfactoria porque es un nombre de algo. Pero ¿cuál sería la causa? Ignacio me dice acá la diferencia de velocidad de propagación. ¿Perdón?
Es que eso pasa cuando es una luz blanca, porque si fuera monocromática no pasaría. Claro, Es porque exactamente. los Exact- diferentes colores tienen diferentes longitudes de onda. ¿Ya? Y si tienen diferentes longitudes de La onda, frecuencia tienen diferentes. ya, perfecto, tienen diferentes frecuencias. ¿Y eso Ser en qué diferentes influye? colores, En que eso. se quiebren de manera diferente. Cada color tendría una rapidez diferente. Ya, entonces, ya algunos me lo estaban comentando acá en el chat, ¿no? Entonces, si cada color se quiebra con un ángulo diferente y no cambia en el proceso el color, entonces no queda otra de que la longitud de onda está cambiando. Y si la longitud de onda cambia, cambia la rapidez de propagación en ese medio. Son las ecuaciones que mostré antes. Antes acabo de hacer la deducción hace dos o tres diapositivas atrás de la longitud de onda en el medio, ¿no? La longitud de onda en el medio dependía de la rapidez de la luz en el vacío y del índice de refracción. Y si cada color se quiebra en un ángulo diferente, significa que el índice de refracción es diferente. Y si el índice de refracción es diferente, eso da reflejo de que la rapidez de la luz en ese medio es diferente. Decir que se quiebra por el índice de refracción, sí, eso todos lo sabemos ya a esta altura, ¿no? Pero es más profundo que eso. Significa que la luz, cada color de la luz viaja a una rapidez diferente dentro de ese medio. Si viajaran todas a la misma rapidez, se quebrarían todas en el mismo ángulo y seguiríamos viendo la luz de color blanca. Si me lo pudiera repetir así como de nuevo, porfa, para cachar bien la idea. ¿Qué cosa? A ver, alguien voluntario que me ayude con sus propias palabras y así vamos viendo si adquirieron bien la idea. Es que bien, sabes que la luz blanca es la mezcla, se supone que es la mezcla de todos los colores, ¿no? Sí, así es. ¿Quién eres? Jocelyn. Jocelyn. Ya, gracias Jocelyn. Entonces sí, efectivamente la luz blanca, como tú dices, es varios colores, o sea, es un haz policromático, no es un haz monocromático. Ya, por favor, continúa. Es que mi internet va mal, así que se me corta cada rato. Sí. No hay problema. Tenemos paciencia. Entonces tiene que imaginarse que van como... Ya, parece que se le cortó, ¿no? Bueno, pensémoslo para ir a algo concreto, menos abstracto. Pensemos de que en el caso de la playa, donde había un salvavidas y una persona ahogándose. En vez de pensar en un salvavidas, pensemos en 5 salvavidas diferentes. Con la particularidad que todos esos salvavidas corren a la misma rapidez en la arena, pero nadan a rapideces diferentes en el agua. ¿Me siguen la idea, no? Necesito por lo menos un sí o un no, Sí. aunque sea por el chat. Sí, pero ahora sí. Ya. Entonces, ¿creen ustedes que todos ellos se van a quebrar, o sea, van a salir en la misma dirección? O sea, perdón, lo voy a plantear, no es la forma mejor de plantearlo, lo voy a replantear. ¿Creen ustedes que van a llegar exactamente al mismo punto P en la orilla de la playa para ir a salvar a la persona? Si corren a la misma rapidez en la arena, pero nadan a rapideces diferentes. No. No. Ya. Exactamente. Bueno, aquí el punto P está fijado de manera por el rayo. Entonces, lo único que puede cambiar en este caso, porque no hay una persona ahogándose, es el ángulo. Entonces, el punto P es único para todos los rayos policromáticos que van propagándose con la luz. Pero al llegar al punto de la interfaz, cada uno de ellos se quiebra en un ángulo diferente, porque la luz se propaga a una rapidez diferente en cada color. Profe, ¿Sí? la separación del ángulo es cuando ya sale de la gota, ¿o no? Estoy hablando siempre de la primera refracción. Pero eso está como asociado de que cada color, así como tiene su propia velocidad, también tiene su propia longitud de onda, por eso. Así es. Es exactamente eso. Pero la misma frecuencia, no ha cambiado de frecuencia de un medio a otro, cambió longitud de onda. Y si cambió la longitud de onda, pero no cambió la frecuencia, no queda otra que cambie la rapidez de propagación. Se podría decir que cuando la luz blanca incide en una gota de agua, y si asumimos que la gota de agua es como una esfera o un círculo, por así decirlo, como es irregular en todo el borde,
al hacer la reflexión completa en todo el borde, cada ángulo de incidencia de cada elemento de la luz blanca sería diferente. No, aquí tú tienes que pensar que la superficie es perfecta, o sea, no es rugosa. La superficie de la gota no es rugosa. Una superficie tal vez no es la de una esfera, pero no una superficie rugosa. Entonces la refracción que ocurre, el que salga en diferente ángulo, no tiene que ver con la geometría de la superficie. Bueno. Profe, entonces el haz de luz puede cambiar tanto por el color que se elija, como por la frecuencia y la longitud de onda. No, aquí estamos hablando siempre de un haz policromático. Ya no estamos en la situación de un haz monocromático. En un haz monocromático es siempre el mismo ángulo de refracción entre dos medios conocidos. Si es aire y agua, el ángulo va a ser el mismo. Pero aquí estamos hablando de un haz policromático. Entonces, siguiendo la misma idea, el haz policromático cambia cuando se cambia la longitud de onda y la frecuencia. No cambia. El haz policromático sigue siendo policromático, solo que al pasar de un medio al otro se separan los colores. Pero siguen estando todos los colores. ¿Cómo se lo puede imaginar? Como en el caso de la playa, sí, que están como si fueran personas. Así van muchas corriendo en la arena y todos corren a la misma velocidad. Pero luego al pasar el agua, no todos nadan igual. Algunos nadan más lento y otros más rápido. Entonces ya no van a ir como un conjunto. Van a ir todos separados por su parte. Claro, pero en la práctica eso significa que el ángulo con el cual se quiebran es diferente. Porque recuerden que en la ley de Snell, el ángulo depende de los índices de refracción, es decir, de la razón entre la rapidez del medio 1 con respecto al medio 2. Entonces cada color se quiebra en un ángulo diferente. A ver, me dice Fernando acá, cuando el haz se descompone, ¿por qué las diferentes rapideces influyen en la dirección que tomarán los colores? Por la ley de Snell. Lo que acabamos de discutir antes, ¿cómo se llama? Del salvavidas, ¿no? Ahí aparecía la ley de Snell, principio de Fermat. Es una forma de verlo, hay otras más. Ya, aquí al lado izquierdo, no se ve, hay una ventana. Está entrando la luz por la ventana y está llegando aquí al piso. O sea, la superficie del escritorio. Y aquí hay un elemento que es un CD o un DVD, creo que un DVD, que se comporta, después vamos a ver en otra clase, que para los efectos prácticos se comporta como si fuera un prisma. En realidad se comporta no igual, pero se comporta como un prisma, pero en vez de transmitir refleja. Y entonces ocurre aquí que los colores salen en ángulos diferentes. No es exactamente el mismo caso, entonces, pero es similar. Y aquí aparece entonces el rango de colores, producto de que el ángulo aquí es diferente, el de un color respecto al otro. Pero el ángulo inicial es para todo el mismo. Profe, ¿y ese ángulo de incidencia tiene alguna relación con cómo salen después? El ángulo de transmisión depende del ángulo de incidencia porque está el seno del ángulo ahí. Bueno, les decía que en los eclipses la luna se ve roja y eso se explica por el hecho de que la atmósfera se comporta como medio transparente y la luz se quiebra producto de que el índice de refracción o la rapidez de los colores es diferente en la atmósfera. Y ocurre que el color rojo es el que se curva hacia adentro, iluminando a la luna cuando pasa por la zona de sombra de la Tierra. Por eso se ve de color rojo, esa foto no está coloreada con falso color. Una imagen real. Me pregunta aquí Cristóbal, lo de la fibra óptica lo vamos a ver enseguida. Creo que el rojo sería como el color más rápido, por así decirlo, ¿o no? ¿O no tiene nada que ver? Sí, lo que pasa es que... ¿Es el más lento donde se curva más o no? Estoy pensando, tendría que calcularlo, así a ojo no me atrevería a decirlo. Pero entonces sí va a pasar que si tira un láser, o si estuviera muy muy lejos, llegaría un color antes que el otro. Sí, pero eso es imperceptible, porque la luz se propaga tan rápido que tú no ves nunca una ir por delante del otro. Ya. Esto de acá es como un contenedor con agua, lo que se ve al lado derecho. ¿Listo? Y por detrás hay un láser.
De hecho, la línea verde que se ve, y aquí está el haz pasando por el agua. Y aquí al otro extremo hay un agujero por donde está cayendo el agua. ¿Listo? Esa es la idea. O sea que aquí hay un agujero. Ahora voy a ponerle play. Lo que está ocurriendo es que el agua sigue la curvatura del chorro. ¿La luz sigue la curvatura del chorro? Perdón, lo dije mal. Bueno, esto que estaba mostrándole recién, ven que aquí se ve, aquí sí se ve el láser. Y esto es una botella. Aquí ocurre que está el chorro y el haz de luz sigue la curvatura del chorro de agua. Aquí hay un agujero en un extremo, ¿no? Y uno apunta con el láser del otro lado del extremo, del otro lado del agujero. Y esto tiene que ver con el hecho de que supongamos ahora que tengo mi fuente lumínica está en un medio con un índice de refracción N1, que en este caso vamos a suponer, por ejemplo, que es el agua, y el segundo medio puede ser el aire, que ahora va a tener un índice de refracción N2. Estamos pensando, en vez de que el haz pase del aire al agua, está pasando del agua al aire. Y lo que ocurre es que se va inclinando, supongamos que esto sea un láser, se va inclinando de manera de cambiar el ángulo de incidencia. ¿Sí? Entonces, pensemos en el segundo rayo. No sé si ustedes ven mi ratón, ¿lo ven o no? Sí se ve. Sí. ¿Sí lo ven? Ya. Entonces, pensemos en el segundo rayo de izquierda a derecha. Entonces, aquí ocurre la ley de la reflexión y la de la refracción. En color celeste, no sé si lo alcanzan a notar, está el rayo reflejado al mismo medio del agua y el rayo transmitido al aire. Pero ocurre una situación bien particular, que hay un cierto ángulo crítico, que aquí está denotado como ángulo límite, en el cual el rayo transmitido se transmite paralelo a la superficie. Y si el ángulo de incidencia está por sobre ese valor, entonces no va a haber rayo transmitido. Y eso se le llama reflexión total. Y ese ángulo es muy fácil de probar, de que ese ángulo crítico está dado por esta función arcoseno de los índices de refracción. Después ustedes lo pueden probar usando la ley de Snell y reducir esto. Entonces depende de los índices de refracción. Ahora, tiene que ocurrir que N1 tiene que ser mayor a N2 para que ocurra la reflexión total. Entonces vean aquí en esta imagen aparece este material acrílico. Yo normalmente en una clase llevo esto lo llevo a la sala, pero van a tener que conformarse ahora con esta imagen, donde uno ve claramente que la luz se curvó. O sea, la luz aquí debería seguir recto hacia arriba, pero pues sigue la curvatura del material en este caso acrílico. Y ese es el principio de la fibra óptica. La fibra óptica, como justo me preguntaba alguien recién, es un material transparente en cuyo interior ocurren reflexiones totales. Entonces la pérdida de luz es muy poca dentro de este material. Y aparte dentro de la fibra óptica se pueden lanzar más de un color, rayos de más de un color. Entonces tiene la particularidad de que hay muy poca atenuación de la información. Yo puedo estar prendiendo y apagando un lado haciendo ceros y uno, ¿no? Bueno, pasando a la polarización. Para esto requiero que recuerden el concepto de polarización de una onda transversal cualquiera. Ahora lo vamos a particularizar para la luz, pero la polarización es un fenómeno que ocurre para las ondas transversales, que existen dos direcciones de oscilación. En este caso, por ejemplo, una partícula podría oscilar hacia arriba y hacia abajo. Estos no son vectores de campo, son dirección de oscilación. O podrían oscilar de izquierda hacia la derecha. Piensen ustedes en el resorte, ¿no? En el resorte que les mostré el otro día, lo podía hacer oscilar hacia arriba, hacia abajo, izquierda a derecha. Entonces los anillos pueden ir hacia arriba, hacia abajo, o hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces hay dos direcciones de oscilación preferente, y cualquier otra dirección se podría escribir como una combinación lineal de estas. Entonces la polarización de una onda tiene que ver con la dirección de oscilación de las partículas. Y en este caso, la dirección de oscilación va a estar dada por el campo eléctrico, para el caso de las ondas electromagnéticas. La dirección del campo va a estar dada por
por el campo eléctrico. Si ustedes ponen una partícula en el espacio, esa partícula prácticamente su oscilación, una partícula con carga, piensa una partícula en el universo, solo una partícula en el universo y hay una onda electromagnética propagándose, lo que va a hacer es mover esa partícula. Lo discutimos en la sesión pasada cuando les dije que las ondas transmitían momentum y energía y momentum, entonces va a hacer oscilar a la partícula. Entonces la dirección en la que oscila la partícula es la dirección de polarización. Entonces la polarización está asociada al campo eléctrico. Ahora, si la dirección es, por ejemplo, hacia arriba y hacia abajo, y esa no cambia, es siempre hacia arriba y hacia abajo, o es izquierda-derecha y nunca cambia, siempre es izquierda-derecha, entonces vamos a decir que la onda está polarizada linealmente. Ahora, en general, los rayos policromáticos, o con más de muchas ondas, tienen todas las direcciones de oscilación posible, pero una única onda tiene una única dirección de oscilación si es que está linealmente polarizada. En este caso, aquí están dibujadas las curvas de o sea, las flechas de oscilación, no los vectores de campo. Si yo dibujara vectores de campo aquí, los vectores de campo irían en diferentes direcciones, ¿listo? Dependiendo de las ondas que estén incidiendo. Entonces, lo que está dibujado acá no son vectores de campo, ¿listo? Entonces, ocurre que las partículas, si yo pongo una partícula de prueba aquí, oscila hacia arriba y hacia abajo en la de arriba, pero cuando incide más de una onda en una región, entonces van a ocurrir, si cada una viene polarizada linealmente, van a ser todas las direcciones de oscilación de esa partícula posible, de una partícula de prueba que puse en este punto. Ahora, la luz natural, entonces, como está formada por la superposición de muchas ondas con fases y direcciones de polarización al azar, se dicen que la luz no está polarizada. No hay una dirección preferente de oscilación de las ondas. La polarización circular ocurre por la superposición de dos ondas que están linealmente polarizadas en direcciones perpendiculares de oscilación y desfasadas además. Es una cosa que se la tienen que imaginar. Pensemos solamente aquí están dibujados los campos eléctricos. No, por razones de simplicidad uno omite los campos magnéticos. Pero acá, entonces, hay una onda que está oscilando en esta dirección, en la dirección del eje Y, y la otra onda está oscilando en la dirección del eje Z, es decir, hacia arriba, hacia abajo. Y eso es lo que está demarcado aquí en este círculo, ¿no? ¿Profe? ¿Sí? ¿Es que dos campos están afectando a una misma partícula? Sí, pueden haber partículas. Recuerden que los campos pueden existir sin la presencia de las partículas de prueba. Solamente las partículas fuentes que están en un lugar lejano del universo. Entonces aquí puede haber partículas, no, pero claro, si quiero ver la oscilación del campo tengo que poner una partícula de prueba. No puede ser de otra manera. ¿Listo? Entonces aquí tengo dos ondas polarizadas linealmente, pero aparte que están desfasadas en pi medio. ¿Qué significa? Que cuando una está en un máximo, la otra está pasando por cero. Son dos ondas que están desfasadas entre sí. ¿Listo? Y el campo resultante es un campo que gira en el espacio, como está denotado en este dibujo del lado derecho. El campo está variando. Ahora voy a poner una animación para que lo vean. Ahora, cuando uno ve venir la onda puede girar, el campo resultante puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha, y entonces se habla de dectrógiro si va hacia la derecha o levógiro si es que va hacia la izquierda. Vamos con la animación. Este es el resumen ya, perdón. Ahora, después de esto va la animación. Ahora, dos ondas linealmente polarizadas, pero que están en fase, producen como resultado polarización lineal. Aquí delta representa el desfase de las ondas. Dos ondas polarizadas linealmente, pero con direcciones de polarización perpendiculares, y que no están desfasadas, dan una onda polarizada, y lo mismo si es que ese desfase es pi. Dan una onda linealmente polarizada. Dime. ¿Esta onda puede ser campo eléctrico, campo magnético? Sí, pero cuando hablamos de polarización nos enfocamos solo en el campo eléctrico. Ya. Nos olvidamos del campo magnético, porque no podemos estar haciendo los dos análisis, porque la dirección de polarización está dada por el campo eléctrico. ¿Listo? Ahora,
Cuando la diferencia de fase es pi medio, estamos en este caso de aquí, la polarización es circular. Estamos en este caso de acá. Y en los casos intermedios entre 0 y pi medio, vamos a hablar de polarización elíptica. Y también cuando sea entre pi medio y pi. Entonces, si tengo dos ondas linealmente polarizadas, pero cuyas direcciones de polarización son perpendiculares, puedo tener tres posibilidades, que la resultante sea lineal, sea elíptica o sea circular. ¿De qué va a depender de eso? Bueno, va a depender de los ángulos de fase o del ángulo de desfase entre los dos. Si están en fase o están desfasadas en un valor pi, entonces vamos a tener polarización lineal. Si están desfasadas en pi medio, vamos a tener polarización circular. Y si están desfasadas en valores entre 0 y pi medio o entre pi medio y pi, vamos a tener polarización elíptica. Voy a mostrar enseguida un dibujito. Ahí hay un dibujo de una onda resultante, que sería la superposición de dos ondas que dan como resultado polarización elíptica. Vamos con la animación, que esto es lo que va a clarificar todo, y con esto voy a terminar el día de hoy. Entonces tenemos acá las ondas. Bueno, aquí a la izquierda aparece el dibujo, ¿no? O sea, la ejemplificación. Las ondas de color rojo, perdón, los vectores de color rojo son vectores de campo eléctrico, y los vectores de color azul son vectores de campo magnético. Listo, vamos con la animación. Entonces vean que aquí el campo eléctrico y el campo magnético están en fase. Les recomiendo que se enfoquen en esta de acá, en este vector que está aquí. Olvídense de los otros. Ese vector va hacia arriba y hacia abajo, entonces hay polarización lineal. Entonces si pongo un plano ahí, ese vector sube y baja. Ese vector jamás se está moviendo a lo largo de la línea de propagación. Solamente oscila hacia arriba y hacia abajo, cambia en magnitud y dirección, entonces polarización lineal. Esa pelotita es una partícula de prueba. Ahora tengo dos campos linealmente polarizados y que están en fase. El verde y el rojo son campos eléctricos polarizados linealmente. El resultado da polarización lineal. Ahora el ángulo de desfase entre el vector verde y el rojo es pi medio, y el resultado es entonces polarización circular. Y si el ángulo es diferente, entonces va a haber polarización elíptica. El vector está cambiando de orientación, pero también de magnitud, el vector resultante. Polarización elíptica. Voy a volver a pasarlo por última vez, y con esto vamos a terminar, insisto. Entonces, vamos atrás, aquí. En esta representación están los dos campos, el campo eléctrico y magnético, pero en las siguientes va a haber dos campos eléctricos. Entonces aquí tengo una onda que está linealmente polarizada, los vectores suben y bajan, no hay desplazamiento de los vectores a pesar de lo que parece en la animación, están solamente subiendo y bajando, entonces hay polarización lineal. ¿Cómo lo sé? Pongo una partícula de prueba, como la que está de color amarillo. La partícula sube y baja porque el campo sube y baja, o el campo cambia en magnitud en esa dirección, en esa línea, perdón. Ahora, si tengo dos ondas linealmente polarizadas, los dos son campo eléctrico, el verde y el rojo, y están desfasadas en cero, entonces el resultado da una onda linealmente polarizada. El campo resultante es una onda linealmente polarizada. Ahora hay un desfase de pi medio entre estos dos campos vectoriales, y el campo resultante en ese punto es un campo que cambia regularmente de dirección, entonces hablamos de polarización circular. En el caso de la polarización elíptica, en el que el desfase está entre 0 y pi medio, o entre pi medio y pi, el vector el resultante no solamente cambia de orientación, sino que también cambia de magnitud. Polarización elíptica. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Que tengan una buena tarde.